En el Día Internacional de la Salud Mental vamos a hablar de uno de los síntomas más frecuentes de nuestra sociedad, la ansiedad. Sentir ansiedad de modo ocasional es parte normal de la vida. La ansiedad hasta cierto punto y hasta cierto monto es una reacción natural y lógica, anímica, que corresponde a una serie de trastornos, diríamos, orgánicos cuando una persona se encuentra frente a una situación de peligro. Entonces podemos decir que es natural y lógica sentir hasta cierto monto en ciertas situaciones que nos generan eso, preocupación, expectativa o temor. Sin embargo, en algunas ocasiones, esta aparece de manera abrumadora, excesiva y persistente, convirtiéndose en un miedo que toma el control de todo nuestro pensar, sentir y actuar. Con frecuencia en los trastornos de ansiedad aparece un sentimiento de miedo o terror que alcanza un máximo en cuestión de minutos y que puede llegar a convertirse en un ataque de pánico. Ataques de pánico que son más bien momentos de angustia muy grande, pero que tienden a ser agudos, súbitos. En estos momentos la persona generalmente tiene sudoración, taquicardia, puede sentir confusión, mareos, como ya dije, también se acelera la respiración. Durante estos episodios la persona puede sentir que su vida incluso está en peligro y se puede confundir con algunas situaciones orgánicas. Estos sentimientos de ansiedad y pánico suelen ser desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar horas. En algunas personas, sus síntomas pueden empezar en la infancia o en la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Cuando hablamos de ansiedad o de angustia, estamos hablando de un sentimiento o de un estado anímico que se manifiesta como inquietud, preocupación, incomodidad, y esto puede ser ya sea frente a una situación presente o una situación que se anticipa y que la persona siente que le va a exceder y que no va a poder controlar. La ansiedad puede estar relacionada con un problema de salud oculto o con acontecimientos traumáticos de la vida, sumado por supuesto a rasgos heredados. Sin embargo, la ansiedad puede ser provocada por innumerables experiencias y situaciones. Esta situación en general puede ser ya sea de origen interno o de origen externo. Cuando hablamos de origen interno estamos pensando en un conflicto intrapsíquico, es decir, en un conflicto generalmente inconsciente entre dos partes de la personalidad, por ejemplo, entre una parte que desea y una parte que enjuicia ese deseo. Origen, digamos, inconsciente del conflicto es o ha sido tratado fundamentalmente por el psicoanálisis. En cuanto a las causas externas, pues nos referimos ya directamente a peligros de orden real, no una cuestión que corresponda a una conflictiva o problemática intrapsíquica. Actualmente se está impulsando la idea de enseñar a la gente a ser feliz a como dé lugar, empezando con frases ultramotivadoras que muchas veces niegan la realidad que vivimos y que generan una expectativa ilusoria y voluntaria. El pensamiento positivo funciona cuando ya se han obtenido resultados positivos, porque aumenta la confianza en nuestras capacidades y en nuestros recursos desde los hechos. Los seres humanos somos organismos complicados, con una serie de emociones que están ahí por una razón. Y la razón no es molestar, los sentimientos están ahí para hablar de lo que nos ocurre en el mundo interior. Conversaciones triviales, el contacto con la naturaleza, mindfulness o hacer ejercicio son prácticas comunes para aliviar la ansiedad. Cada vez que nos movemos liberamos una gran cantidad de neuroquímicos, dopamina, serotonina, noradrenalina, que pueden ayudar a reducir la ansiedad. Pero algunas veces estas medidas no son suficientes y es ahí cuando es necesario acudir a un psicólogo o a un psiquiatra que pueda hacer una evaluación más profunda. Es en este momento, cuando interfiere con las actividades cotidianas, que la persona debe consultar, debe pedir ayuda. Cuando vemos interferida la vida cotidiana, estamos hablando de que interfiere su trabajo, interfiere su estado general,
interfiere sus relaciones interpersonales, cuando la persona se muestra irritable, cuando no se puede concentrar, cuando tiene alteraciones ya sea con la alimentación o con el sueño, y también muy especialmente cuando está procurando aliviar ese tipo de estado anímico, la ansiedad, con drogas como el alcohol u otras drogas de otro tipo. Entonces son momentos en los que definitivamente hay que consultar. La ansiedad y las respuestas fisiológicas al estrés existen para proteger a los seres humanos de las amenazas de su entorno y de su propio interior. Un primer paso importante para replantear la ansiedad es comprender que sigue cumpliendo esa función protectora en la vida moderna, poniéndonos en alerta y en acción. La ansiedad como señal puede desencadenar una serie de mecanismos defensivos. Por ejemplo, en las fobias, de lo que se trata es que la persona utiliza, por ejemplo, el mecanismo defensivo del desplazamiento. Esto quiere decir que va a colocar en un objeto externo la situación que le angustia, la situación interna, el conflicto, y en la medida que no entre en contacto con ese objeto externo va a sentir cierta ansiedad. La angustia surge en el momento en que se encuentra con el objeto de la fobia. No olvidemos que la ansiedad siempre está tratando de decirnos algo.